Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero presentarte mi receta de potasio, mi receta de plátano para las violetas africanas. Sé que estabas esperando esta receta porque ya te había mostrado en un video cómo aplico esta receta de plátano para tener hermosas flores de violetas africanas. Es un maravilloso ingrediente que puedes hacer en tu casa y que seguro disfrutarás. Hoy te voy a enseñar a hacer esta receta para poder aplicarla en nuestras hermosas violetas africanas y te lo voy a contar absolutamente todo. Así que no pierdas lugar porque este será uno de los videos un poco extraños que sacaré en el canal aquí con Chuyito Jardinero. Como ya sabes, el ingrediente principal es cáscara de plátano. Recuerda, la cáscara, porque aquí se encuentra el potasio que necesitamos para que estas violetas africanas crezcan sus flores. El potasio es un ingrediente principal y fundamental para todo tipo de flores, así que podrás utilizar esta receta para cualquier flor que tengas en tu casa. Sin embargo, yo te voy a enseñar cómo la preparo yo para mis hermosas violetas africanas. Recuerda que al ser un tratamiento orgánico, pues no tenemos la posibilidad de echar a perder la violeta o de quemar la violeta. No, es algo que podemos hacer en nuestro hogar y que es muy seguro y que a las violetas africanas simplemente les encanta. Para empezar te diré que vamos a colocar en esta ollita que yo tengo en donde preparo todo mi material para violetas africanas. Es una hornilla de luz muy práctica para este tipo de experimentos o recetas. Y vamos a verter 1 litro de agua. Recuerda que esta receta tiene cantidades muy medidas porque las violetas africanas son sensibles. No vamos a echar de menos ni vamos a echar de más. Así que simple y sencillamente vamos a usar 1 litro de agua. Vamos a prender la hornilla y vamos a dejar que ese litro de agua se empiece a calentar. Por otro lado vamos a usar alrededor de 4 cáscaras de plátano, pero que sean más o menos completitas. Las cáscaras de plátano que vas a utilizar tienen que ser de banana, de las que consumimos normalmente, no de plátano macho. No se te ocurra usar plátano macho porque esa cáscara no nos va a servir porque puede resultar un poco dañina para las violetas. No, 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 no. Solamente cáscara de banana amarilla como la que usamos para los licuados o para desayunar. Mm, Otro punto es que tienen que estar muy negras para que el potasio sea asimilable, no amarillas, tienen que estar bien negras para que esta super receta nos salga muy bien. Lo que haremos a continuación será cortar estas bananas en pedacitos. Recuerda usar 3 o 4 cáscaras de banana, es lo que utilizaremos, no más, no menos. Así que vamos a cortarlas en pedacitos más o menos grandes. Ya he cortado todas las bananas en pedacitos, más o menos 4 enteras, 4 plátanos enteros básicamente. No me la vayas a poner mitades, no, 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 no. Son 4 platanitos o 4 cascaritas completitas para 1 litro de agua, que es más o menos la medida que Chuyito Jardinero está usando. Y acuérdate que tienen que estar ya casi casi al punto de la pudrición, bien negritas, para que ese potasio salga lo mejor que se pueda y sea asimilable, ya que también vamos a perder algo de potasio por la cocción. Ahora vamos a empezar a calentar el agua y vamos a ir metiendo nuestras cascaritas de plátano. Así que yo las voy a empezar a meter antes de calentarlo. Vamos a dejar que esto hierva y una vez que hierva lo vamos a dejar pasar unos 5 minutitos para que saque y libere todos los componentes que tenemos por aquí y que nos interesa sacar. Así que vamos a prender la olla y vamos a dejar a que caliente completamente. Aquí ya puedes ver cómo está empezando el platanito a deshacerse. Ya está empezando a aventar espumita, ya se calentó. Le vamos a dar una removida, si quieres, puedes tú andarlo removiendo de vez en cuando para que se acomode bien el plátano. Y lo vamos a dejar que hierva muy bien. Después les vamos a dejar unos 5 minutitos, algo así más o menos, para que se deshaga completamente bien.
Es bien importante que esté bien cocidito nuestro plátano, que quede bien deshecho lo más que se pueda, porque ahorita en unos instantes lo que vamos a hacer va a ser molerlo. Tú lo puedes moler en la licuadora, yo voy a usar un procesador de alimentos de mano y vamos a hacer que toda esta cascarita se filtre bien, se deshaga bien para hacer nuestra receta mágica. Algo que no me había dado cuenta es que cayeron por aquí unas etiquetitas de papel que estaban en el plátano y que no las vi. Pero bueno, no te preocupes, no va a pasar nada si se nos va por ahí alguna etiquetita. Seguimos moviendo. Ese ruidito que se escucha es el ruidito que hace la hornilla al calentarse. Y bueno, vamos a dejar aquí un poquito más, que cosa muy bien para sacar la mayor cantidad de nutrientes que podamos de estos platanitos aquí en 1 litro de agua. Ahora sí, esto sí que ya empezó a hervir. El platanito ya entró en hervor. Vamos a proceder a apagar nuestra estufita y dejarlo aquí unos 3 4 minutitos a que asiente y que sea con la temperatura del agua que termine de cocerse este platanito porque ya está listo. Recuerda que tú también puedes ir dándole tu propio toque, puedes ir viendo si lo dejas un poquito más, un poquito después, ¿verdad? Aquí cada persona le va a dar su truco, su detalle para que nos quede una perfecta dosis para hacer florecer nuestras hermosas violetas africanas. Así que ahora lo que voy a hacer es apagarlo y dejar que se vaya cociendo un poquito, unos 3 o 4 minutitos. Esto ya está calientito, ya se pasó un tiempecito. Y ahora lo que voy a hacer es que con este aparatito que tengo aquí vamos a tratar de deshacer la mayor cantidad del plátano que podamos, que nos quede bien deshecho. Este paso lo puedes hacer tú poniéndolo en la licuadora. Puedes poner esto antes, esto lo puedes poner, lo puedes hacer antes de que lo pongas a cocer, ¿verdad? Si quieres, antes de meter todo a la que hierva, puedes moler el plátano antes si gustas en una licuadora. Yo lo voy a hacer con este aparatito y me gusta hacerlo cuando ya está todo caliente para que se pueda hacer mucho mejor. Ahora sí, amigos y amigas, ya quedó bien molido el platanito con el procesador. Nos va a quedar algo como esto. El color del líquido va a depender mucho de cómo lo hagas tú. En mi caso, pues los plátanos ya estaban bien deshechos, ya se estaban deshaciendo completamente y a mí me gusta que estén así, bien negros, para que podamos aprovechar más los nutrientes. Este es 1 litro de fórmula ya con más o menos 4 cascaritas de plátano grandes que yo ya te había dicho y que deben ser completas. Ahora, este líquido hay que colarlo para sacar para filtrar las basuritas más pequeñas que podamos. Recordando que tenemos que diluirlo. Por cada litro de concentrado debemos de aplicar 3 litros de agua. Yo voy a aplicar aquí 1 litrito de agua para reducir un poco la temperatura y poderlo filtrar más fácilmente. Aquí todavía me faltó. Este lo voy a diluir con 3 litros de agua. Recuerda que de aquí vamos a sacar en total 4 litros que vas a poder aprovechar para tu jardín. Si tú nada más quieres sacar 2 litros, entonces, o menos cantidad, lo que tienes que hacer es reducirlo. En vez de usar 4 plátanos para 1 litro de agua, usas 2 cáscaras de plátanos para medio litro de agua. ¿Sale? Más o menos. ¿Por qué se diluye tanto, Chuyito Jardinero? Lo diluimos tanto porque va a estar concentrado y no queremos que se apelmace tanto sobre la violeta africana. Este líquido lo puedes usar para regar la raíz o para regar las hojas. A mí me encanta regar las hojas porque siento que les da un color muy bonito y por tanto tiene que estar súper bien diluido. Así que acuérdate que por 1 litro de infusión vamos a diluirlo con 3 litros de agua. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colarlo. Lo voy a poner aquí en un envase que tengo de una licuadora y después lo voy a empaquetar
en un envase de botella de refresco de plástico. Acuérdate que esto lo debes de aplicar tibio, no lo debes de aplicar caliente, ¿verdad? Y debes de aplicarlo inmediatamente en tus violetas, porque esto no lo refrigeramos. Sucede que el plátano también tiene bastante azuquita, azúcar, y entonces se va haciendo muy pegostoso. Si tú lo dejas en el refri, se va fermentando, se va descomponiendo y ya no nos sirve. Esta poción solo la podemos usar al instante, así que asegúrate también de no hacer de más. Sin embargo, si tienes más plantas, sí que lo puedes utilizar, porque recuerda que puedes usarlo para cualquier tipo de plantas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colarlo y llevarlo a una botella para empezarlo a diluir. Recuerda, una infusión de 1 litro con 3 litros de agua. Bueno, seguimos diluyendo nuestra mezcla. Recuerda que el concentrado de 1 litro lo vamos a diluir con 3 litros de agua. Al final nos van a quedar 4 litros de solución que vamos a poder utilizar. A mí me va perfecto porque me alcanza para muchas violetas africanas. En caso de que tengas muy poquitas, te recomiendo que solo hagas medio litro de agua con 2 cascaritas de plátano. ¿Por qué tan diluido, Chuyito Jardinero? Pues es que las violetas africanas tampoco les gusta que se quede tan pegostosa la hoja, que se quede esta cutícula tan chiclosa en la hoja. Eso no les gusta a ellas. Entonces, por eso no exageramos y por eso diluimos tanto. Y que aparte esta solución está concentrada. Hay muchas otras formas de utilizar las cáscaras de plátanos por internet. Tú puedes ir más o menos adoptándola a lo que te funcione. Yo te comento la fórmula que yo utilizo y que me ha estado funcionando. Otra cosa, los residuos del colador, cuando tú metas a colar la solución, te va a quedar algo como esto, que son los residuos del platanito. Estos residuos tú los puedes poner debajo de un árbol con flores, una azalea, ponérselas a tus rosales, en el jardín afuera. No las vayas a usar con las violetas, ¿eh? No vayas a usar esta mezcla con las violetas porque van a producir hongos. Esta mezcla la debes de dejar secar, de todo lo que nos sobró lo debes de dejar secar al sol. Y sí que algunas plantas muy fuertes como las rosas, los arbustos, los árboles, les va a encantar esta solución. Si tú la quieres usar para plantas de jardín más sensibles, hay que revolver esta mezcla con tierra y dejarla reposar al sol unos 15 días para que todo esto se fermente, los hongos ayuden a descomponerla y asimilarla en la tierra. No la pongas directa en las violetas africanas. A mí me funciona más ponerlo en unas macetas con unas bugambilias que yo tengo. Se las pongo ahí y ahí no les hace ningún daño a mis violetas. A todo lo contrario, a esas bugambilias les va muy bien aplicando esta mezcla para que no se desperdicie. Después de tanto trabajo, tenemos aquí por fin nuestra mezcla de plátano. Nuestro elixir para que nuestras violetas africanas estén súper contentas. Esto lo debes de aplicar en frío, lo puedes aplicar ya sea sobre la raíz, sobre el sustrato, o también lo puedes hacer como yo, aplicándolo sobre las hojas de las violetas africanas. Así que acompáñame a aplicar nuestra super solución de plátano para que nuestras violetas estén contentas. Lo que me gusta de este truco o de esta receta orgánica es que sí podemos poner un poquitito de más ya que esté bien diluida y a las violetas les encanta. ¿Cada cuánto puedes hacer esto, Chuyito? Lo puedes hacer cada 15 días, cada mes, no más. No te recomiendo que lo hagas cada semana. Lo puedes hacer también, sobre todo cuando las violetas están en flor, cada 15 días me va muy bien. ¿Por qué? Porque las violetas africanas nunca es bueno exagerar. Acuérdate que ellas llevan un ritmo muy particular y es un ritmo lento. Todas las plantas de sombra que florecen llevan ritmos lentos. Así que vamos a dárselos poco a poco. A mí me ha funcionado una vez cada 15 días, pero si tú te quieres arriesgar a ponerlo una vez cada semana, también lo puedes hacer, pero bajo tu responsabilidad. Yo solamente te digo lo que a mí me ha funcionado. Así que vamos a regar las violetas africanas que tengo dentro de casa en la pared colgadas con un clavito. Acompáñame. Y que de paso te presumo cómo va abriendo esta hermosa flor. Ahí va, mira qué bonita está mi niña. Tengo unas plantas que ya están empezando a florecer.
Esta también de aquí, mira, ya está empezando a sacar flores. Te comento que las flores de violetas africanas no son tan exuberantes las primeras floraciones cuando no les ponemos químicos tan potentes. Los químicos que ponen en el vivero sí que son fuertes y por eso las violetas tienen flores tan grandes. En cambio, las violetas que son cultivadas desde hoja en casa son más sosegadas, se dan con más pausa y eso es bueno porque yo sé que esta violeta va a florecer una vez al mes sin problema. Pero las flores van a ir poco a poco, ¿eh? Las flores de las primeras violetas africanas que sacamos son de poco a poco. Estas violetas africanas es su primera floración y ellas están ensayando a cómo florecer. Esto es de a poquito. Bueno, ahora sí, vamos a usar nuestro fertilizante que ya tenemos aquí. Y lo único que tenemos que hacer es agitarlo un poquito. Te aconsejo que más o menos pongas, esta es una botella como de 1,5 litros. Ponla de 1,5 litros para que así te salgan 2 botellas. Y con ellas vamos a empezar a dar los primeros rayos sobre toda la hoja. Ahora, ¿cuántos chisguetitos le pones, Chuyito? Más o menos unos 5. Mira, que quede la planta bien contenta. Tiene que estar tibio, ¿eh? No se te ocurra ponerlo caliente. No, esto es cuando ya está tibio. Ahora sí, lo vamos a aplicar. 5, 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Si están en flor, las violetas lo aplicas tratando de no mojar los pétalos, ¿sale? Después de eso, no hay ningún problema, pero sí que lo puedes hacer como lo estoy haciendo yo. Los achímenes, los Streptocarpus o Gloxinias, ¿también les puedo poner esta receta? Sí, claro. Y les va a encantar. Solo asegúrate de que queden bien bañaditos y ellos van a estar súper contentos con este potasio orgánico que les estamos aplicando. Recuerda que con las violetas tienes que aplicarlas bien. A mí me gusta aplicarlo sobre las hojas porque esto es de liberación rápida, que ella la absorba rápida. Rapidito te voy pasando por aquí, que tengo muchas violetas, porque quiero mostrarte esta violeta. Qué hermosa está, mira nada más. Es una violeta azul con blanco o blanco con azul. Y a ella también le vamos a poner su plátano para que quede bien contentita. 5 chisguetitos bien diluido y con eso vamos a tener violetas muy contentas. Espero que te haya gustado este tutorial. Te mando muchísimos saludos. También te voy a presentar a Tupsi. Tupsi es una ardillita que tengo por aquí con mis violetas africanas que siempre me acompaña. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos en otro próximo video con más recetas orgánicas para nuestras hermosas violetas africanas. Recuerda ponerlo cada 15 días. Hasta la próxima.